Si nosotros vemos las cartas de Pablo, a través de toda la Biblia vemos que hay un propósito con cada carta, ¿no? Y que Pablo no escribía al azar y suponiendo que habían ciertas cosas que podían pasar, sino que escribía a cada iglesia con un propósito en mente. Y es más, en realidad las iglesias tenían un problema y por eso la mayor parte de las veces las cartas de Pablo fueron dirigidas a las iglesias por la necesidad de un problema que había. Si ustedes ven, por ejemplo, Corintios, van a ver que está llena de instrucciones, ¿no? Bueno, estas instrucciones justamente están porque eso era el problema que pasaba. Normalmente una forma de entender lo que pasaba en las iglesias era ver cuáles eran los mandamientos. No por gusto, Pablo va a decir, no sé, no discutan por qué días y si guardan el sábado o no, o por qué alimentos comen o no, justamente porque esas eran las discusiones que tenían. Entonces, en base a los problemas, así se escriben las cartas. Ahora, nosotros predicamos de una manera expositiva y hay una ventaja de predicar de una manera expositiva y es que uno no predica lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Y cuando uno sigue el orden de un libro, uno está predicando lo que Dios lo guía a uno a predicar, ¿sí? Es como en nuestro devocional. No sé si ustedes son de los que abren la Biblia y esperan que ese día haya algo diferente o escogen el pasaje o vienen siguiendo un libro. La ventaja de seguir un libro de manera ordenada es que Dios va a decir lo que Él quiere en ese momento y no lo que nosotros esperábamos escuchar. Hay una ventaja con eso. Hay cosas que textos o temas que un pastor no tocaría en una predicación tal vez porque simplemente por su propio pecado no quisiera tocarlo, pero al seguir un orden termina hablando de ciertas cosas. Ahora, existen ocasiones, al igual que lo hacía Pablo, donde amerita salirse un poco de los temas y hacer lo que decimos una predicación temática. Y nosotros lo hemos hecho muchas veces. Hemos hablado acerca del dinero, hemos hablado acerca digamos, en época de elecciones se predicó sobre eso, o en ocasiones especiales, como por ejemplo en fiestas, en Navidad, en Pascua, donde se predica sobre ciertos temas. Y esto también, por supuesto, que también se hace de una manera expositiva, tal vez no en el orden de un libro, pero sí de una manera expositiva, es decir, escoger un pasaje y ver qué es lo que ese pasaje dice. Y a veces incluso uno termina cambiando las cosas porque el énfasis del pasaje no era el mismo que el que uno tenía en mente, a pesar de que uno escogió un tema para predicar. Ahora, por esta razón es que hoy vamos a salirnos un poco de lo que veníamos viendo en Lucas y vamos a hablar acerca de un tema que es necesario para nuestra iglesia y es acerca de la disciplina en la iglesia. Pero no vamos a hablar tanto de los pasos de la disciplina, que yo creo que todos entendemos bastante bien, o de las razones, sino de cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener en base a la disciplina en la iglesia. Y por supuesto que vamos a aclarar un poco de qué se trata, pero más bien quiero que veamos hoy cuál es la actitud por la cual nosotros, o cuál es la actitud que deberíamos de tener cuando estamos en un proceso de disciplina. Así que vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 5. Y antes de comenzar leemos este texto y Dios me ayude a poder exponerlo de manera fiel. Dice Gálatas 6:1: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ya en el primer versículo 6:1, dice: hermanos, aún si alguno
es sorprendido en alguna falta, ¿no? Y al ver aún nos obliga entonces a pensar que hay todo un contexto previo que es necesario que lo entendamos, y ya que nosotros no estamos interiorizados en la carta porque no venimos haciendo una serie acerca de Gálatas, es necesario que entendamos un poco de qué se trata Gálatas y por qué acá está hablando, aún si pasan estas cosas, ¿no? Aún si este hermano ha caído en una falta, ¿por qué vamos a hacer esto? La carta de los Gálatas fue escrita por Pablo principalmente por un problema grave que tenía la iglesia en el primer siglo, y es un problema acerca del legalismo. Es el legalismo. Dentro de la iglesia se habían infiltrado un grupo de judaizantes que querían que las personas cumplieran la ley de Moisés para ser salvos. Y entonces empezaron a poner cargas sobre la gente, como por ejemplo guardar el sábado, circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos. Incluso Pablo condena en Gálatas que esta hipocresía había llegado a tal punto de que los judíos no se juntaban más con los griegos, con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos. Entonces había llegado a este punto, ¿no? Es realmente grave lo que estaba pasando, y Pablo les habla severamente en el capítulo 1, diciéndoles que este legalismo, esto que han estado predicando, esto que están viviendo, es contrario al Evangelio de Dios, y que no solo es contrario, sino que han abandonado a Dios. Dice, ustedes han abandonado a aquel que los salvó por gracia. Y aún incluso llega al punto de decir, si alguien cambia el Evangelio, porque el legalismo es un Evangelio cambiado, si alguien cambia el Evangelio, sea maldito, dice, sea maldito. Aún si yo mismo, dice, cambio el Evangelio, o si se les aparece un ángel de Dios y les presento un Evangelio diferente al que hemos enseñado, sea maldito. Querer hacer obras para ser salvo o para recibir algún mérito de parte de Dios y de los hombres es legalismo. Y esto lleva a Pablo, en el contexto de la carta, a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Dice en el capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y aquí comienza realmente la idea que envuelve el pasaje en el que nosotros estamos hoy. Acá comienza la idea y va a terminar en el 6:10 aproximadamente. Pero es de que fuimos llamados para ser libres. Sin embargo, esta libertad no es motivo para vivir en la carne. Ahora es interesante el contraste que acá Pablo dice, ¿no? Dice, no uséis la libertad como pretexto para la carne, y lo contrario que es, si no, cuando dice si no es lo contrario, ¿no? De otra manera, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. O sea, lo contrario a nuestra libertad, a vivir fuera de la gracia y de la libertad de Dios, es el servicio mutuo en amor. Y explica en el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente regresa en el último versículo al problema de vivir fuera de la libertad o en contra de la libertad de Cristo. Dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros. Acabamos viendo esta idea central del pasaje. Si realmente hemos sido libres, esto se demostrará en un servicio de amor unos por otros. Lo contrario a la libertad de Cristo es una falta de amor y de servicio unos a otros. Toda la primera parte de la carta, Pablo insiste en lo contrario a la gracia, en lo contrario a vivir un evangelio verdadero. Y está hablando de legalismo, pero no solo legalismo. Cualquiera de los dos extremos, ya sea un legalismo donde vivimos por ley para querer ganar algo, o en un libertinaje donde
la gracia es menospreciada y vivimos como queremos. Ambos son contrarios al Evangelio. Ambos son contrarios al Evangelio. Ahora, teniendo esto en mente, regresemos a nuestro pasaje y vamos a ver que el pasaje habla de dos mandatos principales. El primero, restauren al hermano en pecado en un espíritu de mansedumbre, y el segundo, llevar los unos las cargas de los otros. Lo repito, primer mandato dice, restauren al hermano en pecado con un espíritu de mansedumbre, y dos, llevar unos las cargas de los otros. Ambos mandatos son en realidad parte de uno solo. Y veamos el primero, versículo 1, que habla acerca de esto, de la restauración de nuestro hermano en pecado, en un espíritu de mansedumbre. Dice versículo 1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra para sorprendido no significa que ha sido descubierto. En otras versiones se traduce mejor como enredado en el pecado o enredado en alguna falta. Eso quiere decir un hermano que está en pecado, haya sido descubierto o simplemente que esté en pecado, puede que sea conocimiento público, pero es un hermano que está en pecado. La idea es una persona que el pecado lo ha alcanzado, ¿sí? Que está atrapado en el pecado, por así decir, que el pecado ha podido más que la voluntad de la persona. Ahora, no dice cuánto pecado, no dice cuánto tiempo, no dice la cantidad, no dice el pecado exactamente en el que ha caído, sino dice el pecado. Debemos recordar que todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Ahora, todo pecado también ha sido limpiado por la obra de Cristo en la cruz. Lo importante es que esta persona esté en pecado, y Pablo insta que ustedes, que son espirituales, restauren a esta persona con un espíritu de mansedumbre. Y aquí vamos a aclarar varias palabras porque se puede malinterpretar muchas de estas palabras. Veamos primeramente que no dice que todos vayan a restaurar a la persona que está en pecado, sino dice, lejos de una idea mística de lo que esto podría considerarse, vosotros que sois espirituales. La palabra espiritual, aclaremos, no es una forma mística de decir ustedes que son apasionados o que son humildes o que son buenos, sino a quién se refiere con la palabra espiritual. Esto se responde en el mismo capítulo, en el capítulo anterior, pero en el mismo contexto. Dice el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. El texto avanza en el versículo 22, mostrándonos cómo vive una persona que es guiada por el Espíritu. Versículo 22, más el fruto, los resultados del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no hablando de nuestro espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que una persona que vive por el Espíritu da este fruto. Y aclara en el versículo 25, una vez más, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando se refiere a vosotros que sois espirituales, se refiere a vosotros que están viviendo por el Espíritu, guiados por el Espíritu. ¿Sí? No se refiere a simplemente a ser cristiano, o no se refiere a una cosa mística o que está por encima de otros. Se refiere a alguien que está siendo guiado por el Espíritu. Como vemos que somos guiados por el Espíritu, porque hay fruto. Ya lo leímos, ¿no? Ahora, si no estás viviendo guiado por el Espíritu de Dios, no intentes ir donde tu hermano y corregirlo.
seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Bien dijo Jesús en Lucas 6, versículo 41, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Así que este mandato primeramente es examinarnos a nosotros mismos. Antes de ir donde nuestro hermano que está en pecado, miremos primeramente nuestra propia vida. Si realmente está viviendo por el Espíritu. No estamos hablando de ser perfectos. No estamos hablando de ser perfectos o de haber alcanzado un estándar moral alto. Estamos hablando de someternos a Dios en toda área de nuestra vida. Si nos hemos arrepentido de las cosas que Dios nos ha dado luz en nuestra propia vida. Entonces, viviendo por el Espíritu, si es así, si nos hemos mirado antes, entonces cumplamos el mandamiento de Dios. La disciplina, a diferencia de lo que pensamos, no es un castigo por el pecado. Si la persona es cristiana, eso ya fue pagado por la sangre de Cristo. Cristo ya llevó el peso del pecado en la cruz, por tanto no hay condenación por el pecado. Si hemos creído en Cristo, nos ha salvado por medio de su muerte. Ya no hay castigo por el pecado. Así que cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de un castigo, de una condenación. La disciplina no es un castigo, la disciplina más bien es un acto de misericordia. La disciplina en la iglesia es un acto de misericordia. Es ir donde nuestro hermano y exhortarle por su pecado, mostrándole la condición en la que está y la necesidad que tiene de arrepentirse. Mostrarle la gracia de Dios en Jesús, restaurarlo, dice el texto, restaurarlo, restaurar la relación con Dios que por causa del pecado se ha visto afectada. La disciplina es un acto de gracia de Dios a través de la iglesia, dice en Hebreos 12, si pueden buscarlo, Hebreos 12, versículo 4. Dice, porque todavía en nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como a vos hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis en disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Versículo 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. De esto se trata de la disciplina, una restauración del hermano, o nuestra, si nosotros estamos en ese proceso. Una restauración. Si estás en disciplina, no huyas de la disciplina. Y si tu hermano peca, no omitas la disciplina al acercarte en una exhortación amorosa. Ahora, este mandato tiene una cláusula o un artículo que es necesario para hacerlo de la manera correcta. Dice el versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre.
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuevamente tenemos que aclarar que la palabra espíritu no se refiere a un espíritu, a un ser espiritual, sino se refiere a una actitud. Es como decir, restáurenlo con una actitud humilde, con una actitud con humildad, con compasión. Y pensando en el contexto de la carta de Gálatas que hablamos al principio, que eran estos judaizantes, estos legalistas que estaban en la iglesia y que habían influenciado a la iglesia, y la iglesia por tanto, o por lo menos muchos de estos hermanos se comportaban de esta manera, podríamos pensar entonces cómo actuaría. Recuerdan lo que dijimos al principio, ¿no? Pablo escribe las cartas porque hay un problema. Si dice algo es porque ese problema está ahí. Entonces, si les tiene que decir, si un hermano cae en pecado, restáurelo con un espíritu de mansedumbre, es porque lo que pasa es lo contrario. Es lo contrario. Ahora pensemos en un legalista, ¿cómo actuaría en una situación donde su hermano cae en pecado? Claramente no sería con mansedumbre. Una persona legalista no buscaría la restauración de su hermano. Primero lo condenaría, quisiera verlo humillado, estaría enojado como si le hubieran ofendido de alguna manera. Por supuesto que sin mansedumbre. Tal vez grite, tal vez se ofenda, tal vez le cuente a otros, tal vez en su hipocresía se guarde las palabras, pero por dentro esté menospreciando a su hermano o enojado con su hermano. Una falta de amor y una falta de misericordia. Hermanos, esto es para analizarnos cómo actuamos nosotros ante el pecado de nuestros hermanos. Podemos pensar en el último año, cómo hemos respondido al pecado de nuestros hermanos. ¿Qué tan duros somos con nuestros hermanos cuando están en pecado? Por el contrario, Pablo, y porque sabe Dios cómo somos nosotros, que todos podemos y hemos caído en legalismo muchas veces, nos exhorta a restaurar a nuestro hermano con un espíritu de mansedumbre, de humildad. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aunque nos maravillamos con la actitud de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, el pasaje nos está diciendo, actuemos de la misma manera. ¿Acaso somos mejores que Cristo como para no humillarnos en servicio a nuestros hermanos? Hermanos, restaurar a nuestro hermano en un espíritu de mansedumbre es servirnos unos a otros. Es más, una reprensión sin misericordia y sin mansedumbre no sirve para nada. No sirve para nada. Y muchos nos vamos orgullosos diciendo, ya le dije al hermano, allá él sí no me escuchó. Ya lo exhorté, ya le presenté la exhortación, ya le hablé de la palabra, no me escuchó. Allá él. Dios lo condenará. Una actitud completamente soberbia. ¿Qué es esta actitud, hermanos? O unos dicen, no, yo soy sincero, yo digo las cosas como son, sin pelos en la lengua. ¿No? Yo soy sincero. Por eso no me importa ir y decir las cosas tal cual son. La exhortación no es el único mandato, la mansedumbre es parte del mandato. Son dos cosas que van conectadas, no podemos separarlas. No puede haber una exhortación sin mansedumbre, sin humildad. Es más, este mismo contexto nos habla de esto. Capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, primeramente amor,
Y algunos dirán, no, yo soy amoroso y por eso digo las cosas con sinceridad. Pero sigamos lo que es el fruto de una vida que vive guiada por el Espíritu. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Mansedumbre. Entonces no podemos decir somos espirituales y somos duros con otros. De nada sirven tus palabras de exhortación si no van acompañadas de mansedumbre y misericordia. De nada muchas veces terminan haciendo peor daño. Y la razón es porque no estamos interesados realmente en restaurar a la persona, sino en condenarla. En sentirnos mejores que el otro porque lo fuimos a humillar por sus pecados. Ahora, si nuestra intención fuera restaurar, no lo haríamos de la forma correcta. Si realmente quisiéramos que la persona deje su pecado y busque a Dios, no lo haríamos de la forma correcta. Y aclaro una cosa, ser manso no significa mentir y ser hipócrita. Me refiero a que podemos también excusarnos en decir, bueno, yo porque soy misericordioso, nunca le digo a mi hermano nada. No es eso ser mansos. Debemos ir donde nuestros hermanos, pero al mismo tiempo mirándonos a nosotros mismos, con una actitud humilde y mansa, hablar con nuestro hermano. Ahora, hay una razón detrás de todo esto, hay una razón de por qué nosotros actuamos así, detrás de por qué no tenemos la actitud correcta cuando exhortamos a nuestros hermanos, y es por orgullo. Es por orgullo. Pablo aclara, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es como que digas, mira, cuando vas a ir a exhortar a alguien, o sea, cuando vas a ir a donde una persona y mostrarle su pecado, de esto hablamos cuando hablamos de exhortación, pone un espejo al lado y mírate a vos mismo primero. Examinate. Cuidado, porque somos propensos, todos somos propensos a caer en las mismas cosas o en peores cosas. Todos podemos pecar en todas las cosas. Hermanos, nosotros no somos salvos porque somos mejores o porque somos buenos. Y una vez salvos, nosotros no pasamos a ser un tipo de humano superior que es mejor, más moral que otros. Nosotros somos pecadores rescatados por Dios. Hablamos de doctrinas como el calvinismo, ¿no? Y nos enorgullece hablar de eso y decir, el hombre no ha hecho nada, Dios es el que hace todo, pero a la hora de actuar, actuamos como si nosotros hubiéramos ganado todas las cosas. No nos podemos creer mejor que nadie. Este pasaje nos está advirtiendo, cuidado porque vos también podés caer. O tal vez incluso ya has caído, ya estás en pecado. Todos podemos caer en pecado. Todos somos potenciales pecadores de cualquier pecado. Todos tenemos la capacidad de pecar deliberadamente en una u otra cosa. Y solo por la gracia de Dios es que no has caído de esta manera. O quién sabe si realmente no has caído. Tal vez todavía no se ha descubierto. Pero ten cuidado porque tú también puedes caer. Ahora, hay un segundo mandato que está intrínsecamente conectado con el anterior. Y es, sírvanse los unos a los otros. Dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este segundo mandato es casi la segunda parte del primero en realidad. Llevad los unos las cargas de los otros. En realidad, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Capítulo 5, vamos a ver nuevamente el contexto. Versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. En nuestro pasaje dice, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El resumen de toda la ley, ¿no? Amarnos unos a otros. Juan dice en su carta, la que leyó Johnny hace un momento, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Aquí lo vemos de la misma manera, pero un poco más práctica. Si nos sirven con amor, posiblemente no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Llevando los unos las cargas de los otros, un servicio mutuo. Aunque hay muchas maneras de servir, aquí hay un énfasis en servirnos amorosamente, llevando las cargas. Y aclaro una vez más, no se refiere a ayudar a un hermano que está pasando por un momento de dificultad, aunque por supuesto que la Biblia está a favor de eso, y si vemos otros pasajes en la Biblia, habla de eso, pero no es el contexto en el que estamos acá. Si estuviéramos predicando otro versículo en la Biblia, podríamos decir, hermanos, ayuden a sus otros hermanos que están en necesidad. Pero acá no está hablando de eso. Acá está hablando de una carga diferente, y es la carga del pecado. Básicamente está diciendo, ayuden a sus hermanos que están en pecado, que han caído, que llevan una carga pesada por el pecado. Básicamente está diciendo, ayúdense unos a otros en la lucha. ¿De qué manera? El mandato anterior, restaurando al hermano que ha caído con una exhortación amorosa, en una disciplina humilde, con mansedumbre. No podemos vivir por el Espíritu si no servimos a nuestros hermanos en toda humildad. No podés vivir por el Espíritu si no servís a tus hermanos con toda humildad. Ahora el pasaje no termina ahí, sino que luego de dar estos dos mandamientos nos lleva a reflexionar y a ver el porqué de estas cosas. El porqué de estas cosas. ¿Por qué deberíamos de hacerlo y por qué no lo hacemos? Versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Básicamente nos está diciendo lo mismo que dijo Jesús. ¿Por qué quieres sacar la mota del ojo de tu hermano? Analizate primero vos mismo. Hermanos, cuidémonos de una actitud que es soberbia. No somos mejores que nadie. El versículo 4 está diciendo lo mismo y con respecto a otros. Dice, no te compares con otros. Tanto en la exhortación como fuera de la exhortación, no te compares con otros. No sirvas a otros en su lucha con el pecado en comparación. Una actitud orgullosa que se compara con otros. Tal vez no lo decimos, tal vez no es directo nuestro pensamiento, nuestro corazón es engañoso y sutil. Y aunque desea cosas, no las desea con el nombre completo, con el nombre propio. Aunque pecamos en ciertas cosas, nuestro pecado nos hace creer que lo podemos disimular un poco. Incluso nosotros mismos nos engañamos. Nosotros nos hacemos creer otras cosas. Hermanos, todos somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Cristo pagó por todo. Tu pecado, nuestro pecado, es tan grande como el pecado más escandaloso que podríamos ver. Ahora Cristo pagó por eso. Así que si decimos que hemos conocido a Dios y su misericordia, más vale que tengamos misericordia con otros. Que actuemos y hablemos como verdaderos hijos de Dios. No podés vivir por el Espíritu si no sirves a tus hermanos con toda humildad y mansedumbre. No digas que vives por el Espíritu si eres duro con tus hermanos. Ahora, tal vez vos sos el que ha caído en pecado
y tenés cargas por tu pecado. Tal vez vos sos el que está en un proceso de disciplina. Jesús mismo también dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados de pecado, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Con qué otra cosa se comparó Jesús sino con esto? Pudo haber mencionado cualquiera de sus otros atributos, pero cuando dijo aprended de mí, se refirió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Saben por qué? ¿De dónde viene la palabra cristiano? Todos dirían, por supuesto que de Cristo, ¿no? Pero no es tan así. Más bien era un término para hacerle burla a los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo, se parecían a Cristo. Ahora, si Cristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿realmente nos parecemos en esto que Cristo pidió? ¿Nos parecemos a Él en esta área? Hermanos, no seamos duros y orgullosos. Tengamos esta actitud que tuvo Cristo. Si hemos conocido a Dios, si hemos confiado en su obra, somos libres, y porque somos libres podemos llevar las cargas los unos de los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre. Oramos. Padre, Señor, todos fallamos en esta área, Dios. Todos hemos fallado en esta área, Dios. No hay nadie, Señor, que pueda pararse hoy, a menos que sea muy orgulloso, Señor, y decir, yo no he sido legalista o yo no soy legalista. Dios, pero nuevamente tú eres un Dios lleno de gracia, Señor. Un Dios lleno de gracia, Señor. Y nosotros primeramente necesitamos tu perdón. Nosotros necesitamos primeramente tu gracia en nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que esa gracia y ese amor que hemos entendido acerca de ti, Señor, y que hemos recibido de ti, sea tan grande, Señor, porque lo es, pero que nosotros podamos ver lo grande que es y agradecerte tanto, Señor, que podamos tener esa misma actitud hacia otros. Señor, tú nos has perdonado una deuda más grande, Señor. Señor, a veces nos creemos jueces, Señor. Creemos que estamos en tu lugar como jueces juzgando, Señor. Pero no es así, Señor. Nosotros somos criminales perdonados por la obra de Cristo. Somos pecadores que han sido rescatados por un Dios bueno y misericordioso. Señor, ayúdanos a tener esta misma misericordia con otros, Señor. No a guardarnos y no ir donde nuestro hermano, porque ya vimos, Señor, que la falta de disciplina también es una falta de amor. Así que te pido que sí podamos ir donde nuestros hermanos y ayudarles, Señor, en su lucha con el pecado, pero que lo